Lástima porque les traía unos videos, unas conclusiones, pero pues no me prestaron el computador. No puedo enviarles los videos. Se los mostraría en la siguiente clase. Lo que pasa es que son de tú ya los viste. Son unos videos de parte de mi tesis que son conclusiones de unos ratones. Entonces, uno, por el lado de que es información que se sacó de la nacional, aunque es mía, esa información se utilizó para una tesis y es un documento que es de la nacional, entonces eso es información de la nacional, no puedo divulgarlo. Y dos, no puedo divulgarlo porque son convulsiones de ratones, entonces por la parte de bienestar animal y cosas así se pueden, no, o sea, ni siquiera es como que yo esté incumpliendo con cosas de bienestar, pero pues sí, obviamente hay gente que se puede tocar porque pues es convulsión de un ratón. Y es una convulsión inducida, o sea, yo le inducía la convulsión al ratón. No, electroshock. Electroshock. ¿Ah? ¿Cómo que? Eso es otra cosa y no en este caso no. Mira cómo lo que hace con tus labios. Entramos a mecanismos de acción. Bueno, les explico a grandes rasgos cómo era que lo hacía. Lo que pasa es que mi tesis eran 3 modelos de convulsión. Yo tenía que hacer 3 diferentes tipos de convulsión. Dos de los modelos eran por electroshock y uno era por un tóxico. Entonces, los dos de electroshock, uno era por 6 Hz, que eso es una cosa de absolutamente nada, eso es un impulso eléctrico, es un corrientazo, pero pues en un ratón de 30 gramos eso sí es un corrientazo. Y el otro modelo era de 30 Hz, que es una convulsión, o sea, ya obviamente es lo que hay un cargador de celular, entonces si el impulso es para un ratón de 30 gramos, sí era bastante, entonces eran 2 tipos de convulsiones diferentes. Entonces, en una yo evaluaba refractariedad, que básicamente es el paciente tolerante a los tratamientos, se llama epilepsia refractaria o paciente refractario. O sea, yo lo estoy tratando, le estoy haciendo todo bajo medicación como lo dice el libro, pero el paciente no deja de convulsionar. Ese paciente lo evaluamos con ese modelo y hacíamos estrategias. ¿Cómo lo hacía? Entonces yo inmovilizaba el ratoncito, entonces tú tenías una mallita, que entonces se los tengo en el video. Entonces tenías una mallita, le agarrabas la colita al ratón, no muy duro porque te puedes quedar con la cola del ratón en la mano. Y pues obviamente eso sí es maltrato animal, ¿listo? Entonces tú cogías la malla, era una rejilla, tú colocabas al ratoncito, agarrabas la cola y desde la parte de la cola ibas con los deditos arrastrándolos hasta que llegaras atrás de las orejitas del ratón. Y lo que hacías era pellizcabas, le echabas el pellejito, la piel hacia atrás y lo cogías así. Entonces tú quedas con el ratón quedaba así, porque tú lo pellizcabas, acá quedan las paticas, el cuerpito, y con este dedo cogías la cola y la cabeza quedaba acá. ¿Listo? Entonces tú le hacías eso y con unos electrodos que tú graduabas el equipo a 6 Hz o a 30 Hz, con unos electrodos tú le humedecías los ojitos y le colocabas gel, como ese de ecografía, para que me entiendas más o menos, y le colocabas los electrodos sobre los ojitos al ratón. Entonces el impulso eléctrico entraba era por los ojitos, ¿listo? Entonces era el nervio óptico el que hacía que pues fuera el conductor del impulso eléctrico. Entonces lo que hacía era una hiperdescarga, o sea, yo le descargaba demasiada electricidad a ese cerebro, lo que hacía era que generaba ese cortocircuito que les explicaba ayer y el ratón convulsionaba. Lo ideal era que no convulsionara, que mis tratamientos fueran efectivos y que no convulsionaran, pero pues algunos llegaban a convulsionar. Eso funcionaba para el que les digo que es de refractariedad y para el de 30 Hz, que es básicamente donde yo evaluaba convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que es la convulsión más frecuente. ¿Listo? Entonces yo hacía esas dos. Y teníamos otro, que era el de PTZ, que es pentilentretrazol, que es un tóxico. Obviamente con ese sí me tocaba con mucho cuidado porque su ventana es ácido RP. Entonces, si yo subía 1 miligramo a la dosis, podía matar al ratoncito. Entonces tenía que ser muy específico. Ese se administraba subcutáneo. Tomas la administración subcutánea en el ratoncito, haces lo mismo, lo inmovilizas
Y como ya hiciste el pellizquito acá entre las orejas, ya te queda la pielecita sana. Entonces tú ya lo pellizcaste, te queda así. Entonces ahí se forma como un triangulito y en ese triangulito de forma subcutánea tú administrabas el tóxico. Entonces tú lo administrabas por acá. Lo colocabas en la cajita y más o menos por 30-40 minutos tenías que dejarlos en observación. En esos 30-40 minutos lo que tú haces es evaluar cuántas convulsiones pueden presentar esos animales. Lo ideal era que no convulsionaran, ¿listo? Pero obviamente también me convulsionaron. Mi tesis arrojó que el tratamiento que yo quería funcionó para el de 30 Hz, le fue bien en el de 30 Hz, pero en machos. Las hembras convulsionan más, en mi tesis. A mi compañero le dio todo lo contrario, que le estaba haciendo lo mismo, pero en cannabis, ¿listo? Entonces yo tenía 3 diferentes modelos, solo que yo les muestro 2, que es el de 6 y el de 30. Entonces, ¿cómo se ve una convulsión? Entonces, en uno, el ratoncito, es que es medio impactante, por eso a veces les digo como alerta de imágenes. Entonces, tú le hacías, o sea, tú cogías y inmovilizabas al ratón, le colocabas los electrodos, hacías el impulso eléctrico, y en el de 6 Hz lo que hacía el ratón es que literal el ratón se sentaba, quedaba con las manos acá, y la colita se enroscaba, quedaba así. Eso se llama freezing. Entonces quedaba con ese reflejo y la colita quedaba congelada. Las paticas también y las manos quedan acá. Y los bigotes empezaban a moverse. Eso se llama reflejo de Strauss, una cosa así. Eso es una convulsión. Entonces, si convulsionaba significaba que ahí no lo estaba protegiendo el tratamiento que le estábamos haciendo. Y en las tónico-clónicas, el ratón convulsionaba, se tensionaba todo el cuerpecito, quedaba como una L, una cosa así, quedaba como así. Cuando ya respiraba, él pasaba a la fase clónica y empezaba a hacer el pedaleo y ya luego recuperaba la conciencia. Entonces, la próxima clase les muestro esos videos. ¿Listo? Bueno, el detrás de cámaras de lo que no se ve. No, la verdad, los que sobrevivieron después de la convulsión, porque debo advertir, sí, obviamente podían llegar a morir dentro de una convulsión como un paciente epiléptico. Los que sobrevivían, yo les hacía una evaluación motriz después de eso y no quedaban secuelas. Lo que pasa es que yo tenía mi tesis para no hacer tanto uso de ratones, porque mi tesis era cortica, para no hacer como tanto uso de ratones, pasé de 200 no sé cuántos ratones a 70. Entonces, obviamente solo me tocó replicarlo por 3. Pero entonces de como 600 pasé solo como a casi 200 ratones. Sí, se redujo. Lo que yo hacía los modelos, entonces comenzaba con el de 6 Hz, se recuperaban los ratones, descansaban entre 1 a 2 semanas, luego volvía y los inducía a otra convulsión que era la de pendiletretrazol, descansaban otras 2 semanas y hacía la de 30 Hz. No, porque yo tenía en esas 2 semanas, esos periodos eran para evaluar. Si yo veía que alguno quedaba con secuelas, se descartaba. Dime. Una persona que, por ejemplo, un humano No necesariamente. No. Cuando son epilépticos, sí. Pero cuando es así, digamos, porque por ejemplo, los ratones que en mi caso sobrevivieron, nosotros los dejamos unos días más para evaluar, digamos, por ejemplo, secuelas, y ninguno de mis ratones manifestó ninguna secuela. Después de eso sí, obviamente tocó hacer sacrificio a esos ratones, porque ya por el tipo de protocolo que yo utilicé y el ciclo de la tesis que yo hice no eran viables para que se reutilizaran en otro proyecto. Entonces ahí ya tocó hacer sacrificio de esos ratones. El sacrificio en este caso fue por cámara de CO2. Sí, se llama raza CD1, que son los ratones de laboratorio clásico, que son los blancos ojirrojos. Son los clásicos. Yo utilizaba ratones de 6 semanas.
de entre 5 a 6 semanas y los pesos eran entre 18 gramos a 30, que fue el más gordito que llegó, que eran los machos. Los machos suben muy rápido de peso y los machos son súper cansones porque toca dejarlos, o sea, toca por caja, tocaba dejar menos ratones que fueran machos porque ellos van a pelear por territorio, en especial después de la semana 10 de vida van a ser recansones, o sea, viven agarrándose por todo. Entonces me tocaba dejar menos ratones por caja y colocarles en esos periodos de descanso papel, cuevas, para que ellos como que se distrajeran, porque si no se mataban entre ellos. Y no podía dejar obviamente niños con niñas, porque o si no iba a tener una descendencia bastante prolífera, porque me pasó. Pero no porque yo lo haya hecho, sino porque el sexador lo sexó mal, y cuando me entregó una caja de 10 ratonas, que se colaron 2 machos, ¿y saben cuántas ratonas se me salvaron? Ni una, todas me las... les decía de no, que eso no los podía utilizar, porque eso era consanguinidad, porque ellos eran hermanos. Entonces yo no los podía utilizar. No. Ellos se convirtieron en ratoncitos de entrenamiento. Entonces, todos los que llegaban a hacer tesis y tienen fase de entrenamiento, utilizamos esos ratoncitos. Sí, no. Mi director de tesis aprovechaba que yo agarré la técnica rápido de administración de medicamentos y me puso a enseñarles a los ¿Cómo se está usando? ¿Cómo se sabe si es informar? Igual que con los gatos, es muy parecido a los gatos. ¿Cómo la mirar es? Sí, no, eso es una mamera. Pero se colaron dos machos en mi casa. Maldito, porque eso me retrasó una semana mis tesis. Y me tocó esperar a los siguientes ratones para completar mis ratones. Claro, porque me completaron 10, yo necesitaba 70. Listo. Entonces, ahí más o menos les voy a contar. ¿Cómo se llama ese tema? Brian, usted no tiene una foto de una vaca así que se queda muy de lleno. Porque acá en el dejar si la proteína A2A. Voy para allá con sí, no, digo yo, espérenme 5, tal vez. Ah, esto comencé ayer. Bájale la ropa. Listo. Entonces, ayer me quedé explicando cuáles son las causas. Les decía que por epilepsia idiopática casi siempre son los perros los que sufren de epilepsia idiopática. En los gatos es más por secundaria a una infección o a un trauma. También pueden haber por daños vasculares. Los marcadores que le rodea a León están buenísimos. Por fin. Sí, porque esos marcadores que le rodea a León. ¿Qué dijo Brian? ¿Qué dijo Reyes? Ay, sí, se queda callado, ¿no? ¿Qué decirlo? Mira. Puedo hacer pruebas para no confundir. Sal. Ustedes, Profe, Televisa te invita, el drama, dime. podemos salir ahorita a las 12:30. ¿Sí? Sí. Dios mío, Televisa te invita al sí, no, o sea, show serio. Sí, tú, show serio. Listo. Así, como un bananito. Igual yo ya sé que Yo también. Y a Brian también. ahora ya se quedó todos los días. Todas las noches. Y se la pasamos en el médico. A mí también. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay enfermedades vasculares? Que obviamente puedo hablar de situaciones obviamente que afectan el sistema cardiovascular,
como lo es la hipertensión. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que puede pasar con la ketamina cuando la utilizamos a altas dosis. Puede llegar a generar hipertensión intracraneana y esa hipertensión me va a conducir a convulsión. Acuérdense que una única convulsión no me determina que mi paciente sea epiléptico. Acuérdense, una convulsión puede ser por cualquier cosa, pero la epilepsia se va a manifestar, o bueno, digamos que su signo más llamativo es que convulsiona. ¿Qué otra cosa nos puede hacer convulsionar? Las hemorragias. ¿Listo? Enfermedades de coagulopatía. Y voy a apretarlo ahí porque... gracias. Entonces, sí. Pero es muy chistoso porque todo el mundo cree que las ratas hacen así cuando ven la luz, y no, yo trabajé con ratas y las ratas son ratas en el día. ¿Sí? Profe Brian, Los gatos sí son como... No, sí ven. Lo que pasa es que no son tan sensibles como los gatos, pero sí ven. es casi similar a como veo Brian. ¿Qué? ¿No ven? No. Tampoco. En términos de ver, tampoco veo. No, las ratas han ratado bien, solo que le da una impresión. A mí me da impresión era la cola, pero las ratas se han ratado bien. Aparte, aprenden rapidísimo, son súper pilas las ratas. Sí, son súper pilas. Igual a Dora. ¿Ves? Es una pilas. Tú síguelo. El man ni se dio cuenta que le dijeron. Entonces, este tipo de condiciones pueden desencadenar una convulsión que, por ejemplo, en el caso de los gatos, puede obviamente verse o diagnosticarse el gato como epiléptico, sí, por estas particularidades. Entonces, en los gatos, acuérdense que normalmente las convulsiones o el hecho de que sean epilépticos es casi siempre por enfermedad, o sea, ellos son secundarios, o sea, ellos son epilépticos secundarios. Hay algo de base que está desencadenando las convulsiones en los gatos. ¿Listo? Pero justo. Reportamos buen chat. Con los gatos no se vayan a confundir, porque los gatitos sí les puede pasar eso. Ellos son muy común que la epilepsia no vaya a ser por estructura o que vaya a ser por hereditario, sino más porque hay una causa de base que le desencadenó las convulsiones. ¿Listo? También vamos a tener enfermedades de características infecciosas o inflamatorias. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de los gatos, lo que es BIF, BILEF, PIF, toxoplasma. En el caso de los perros se puede generar por distemper, por toxoplasma. Sí, bueno, con toxoplasma pilos, porque los gatos son los transmisores y son el hospedero definitivo del toxoplasma, pero los perros son los que sufren la enfermedad y los humanos, porque somos intermediarios. Neosporia un asco, también genera convulsiones. Uy, esta es una miércoles, Ehrlichia. Genera vasculitis y genera hipertensión a veces. Y, o sea, de ahí, en el caso de los perros, lo que es toxoplasma, neosporia y Ehrlichia me generan convulsión. ¿Qué es lo que pasa? Que Ehrlichia no solo puede ser por Ehrlichia propiamente dicho, sino porque la desgraciada tiene efectos vasculares. Entonces puede que haga o genere convulsiones por ser la Ehrlichia o porque me está generando efectos vasculares y convulsiones. El distemper es por daño biológico, ¿no? Con distemper voy a hacer un paréntesis, y es, distemper a todos nos han enseñado que el distemper tiene fases, ¿cierto?
Pero resulta que las fases normalmente es porque fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. O sea, tiene como un orden. El distemper no hace eso. El distemper tiene 4, más que fases son presentaciones. Son 4. Las clásicas son gastrointestinal, respiratoria, que por eso recibe el nombre de moquillo, neurológico, y hay una que casi no la, o sea, es muy subclínica cuando lo diagnostican, pero es moquillo dermatológico dérmico. ¿Cómo se ve la parte de moquillo a nivel de piel? Se llama seromicteria, con X. ¿Qué es esa vuelta de nombre rarísimo? Eso es un signo que es que la piel se agrieta. O sea, como que se queratiniza, o sea, se hiperqueratiza, sufre de hiperkeratosis y se empieza a agrietar. Pasa en la trufa y en los pulpejos. ¿Como la identificación? Dime. Sí, como una liquedificación. Pero se empieza a agrietar. Y lo chistoso es que puede ser solo en una parte o en toda la trufa. Pero se ve, entonces, por ejemplo, nos pasó con un paciente que ella convulsionaba. Se supone que ella tenía vacunas al día, pero tenía un punto en toda la nariz seco. Y era un punto, o sea, era una huevada así de grande. No tenía nada más, la trufa tenía un redondito ahí, seco. Y el propietario nos decía, yo le echo crema, yo le echo esto, yo le echo lo otro. Y tú veías, y era seco el pedazo, y se agrietaba esa parte de la trufa. No era nada más. Le hicimos prueba de distemper y resultó positivo de distemper. Entonces, muy probablemente el distemper de ella era solo quedó en piel. Y de pronto, pero era muy pequeño. Entonces, con el distemper son más presentaciones. ¿Listo? A veces el distemper, si solo está en presentación gastrointestinal, se confunde con parvovirus, porque produce diarrea. La diferencia es que la diarrea de parvo es más sanguinolenta que la de moquillo. En respiratorio es el clásico perro con mocos, con neumonía, con ojos. Yo pasé una gripa. ¿Listo? Pasé una clásica gripa. Pero pueden haber más de 2 presentaciones. Sí, señora. Yo ya las tuve las 4 en mi paciente. Neurológico, que es el que más la gente le hace como el fin del perro. En la fase en la presentación neurológica realmente se ve convulsiones, puede haber otros signos neurológicos que se pueden confundir, por ejemplo, con vestibular, pueden haber también pérdidas de conciencia, pérdidas de motricidad, o sea, por ejemplo, que no sepan propiocepción, que sufran de hipermetría o hipometría, o sea, en los pasos. Pueden haber fasciculaciones o pueden haber mioclonos, pero es todo hacia la parte neurológica. ¿Por qué se genera, por ejemplo, en la parte de movimientos involuntarios? Es más que todo porque el moquillo lo que hace es como si fuera una enfermedad autoinmune. Él se cubre en las células normales del cuerpo y el cuerpo pues obviamente sabe que hay un algo extraño y lo que él va a hacer es ir a atacar esas células, pero como él está camuflado, el cuerpo es el que se va a atacar a sí mismo. Ah, sí, pero es que... ¿Qué es lo que pasa con los nervios? Que eso hace que el cuerpo ataque la mielina que recubre los nervios y pues esa mielina se va perdiendo. Entonces los nervios se van desmielinizando, ya no hay conducción y por eso es que los perros, por ejemplo, pueden perder o motricidad o pueden perder, por ejemplo, el tono muscular o incluso quedar como con esos tics que ven los mioclonos, porque obviamente como que esa línea como ese cable eléctrico se quedó a pedazos, entonces como que la señal va por segmentos, ¿listo? Sí, no, queda como parchecito. Cuando, por ejemplo, ellos tienden a caerse los temperaturas es más gastrointestinal. Dime. Muchos de ellos pueden perder, ¿sí? ¿Es más gastrointestinal o algo? Gastrointestinal, entonces para la parte de la... Y es porque se empiezan a perder la fuerza de los ligamentos también y aparte de eso se pudren. O sea, es que si se parece una cagada.
¿Qué pasa con distemper? Que la mayoría de gente no lo trata, ya es como pseudosentencia de muerte, pero realmente sí tiene tratamiento. ¿Es dispendioso? Sí. ¿Es largo? Sí. ¿Pueden quedar secuelas? Sí. ¿Pero que el perro se puede salvar? Sí. Solo que hay que tenerles paciencia. Y tienen menos cantidad de vida. Sí, su vida es más cortica. Su vida es como, se reduce un montón. Aparte no se pueden vacunar porque pues ellos van a ser positivos toda la vida. No pueden compartir con otro tipo de perros que no sean positivos a distemper. Y la embarrada es que el distemper, cuando tú tienes perro con distemper, tú tienes que cambiarte la ropa. Si tú vas a ir a tratar otro o a convivir con perros que no estén vacunados o que tú no sepas digamos como el ciclo de vacunación, porque la ropa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros atendíamos pacientes sospechosos a moquillo, nosotros debíamos tener otro uniforme de cambio en la clínica. Entonces yo siempre tenía otro uniforme en la clínica, aparte de cirugía, porque pues si algún perro llegaba y inmunitariamente no estaba bien, se le podía contagiar el moquillo. Y nos tocaba hacer desinfección de todo el consultorio, pero eso era flameado, o sea, le prendíamos fuego al consultorio, lo volvíamos y lo arreglamos y así podíamos seguir con el resto de las consultas. Porque obviamente el moquillo es altamente contagioso. ¿Listo? Es que el moquillo es la verdad, el moquillo es una mamera, porque sí tiene varias presentaciones, es muy costoso el tratamiento, es muy largo, y pues obviamente la gente no le tiene tanta paciencia porque se demora mucho en ver como el resultado de ese paciente. ¿Listo? Pero de que hay cura, solo que es cuestión de paciencia. ¿Listo? Bellezas. Ay, igual yo no soy la que pago. Listo. Siguiente. Opción por la que pueden convulsionar. Toxinas. En general, cualquier toxina pueden llegar a convulsionar, pero principalmente por intoxicaciones con plomo, con estricnina, pueden llegar a convulsionar por organofosforados. Pueden llegar a convulsionar nuestros pacientes. Es uno de los signos, no significa que sea epiléptico, no significa tampoco que se va a volver epiléptico, sino simplemente es tratar la intoxicación. ¿Listo? ¿Cuál otro me queda? Bueno, por traumas también pueden llegar a convulsionar, no importa si es agudo o crónico. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, uno de los que normalmente conduce a convulsiones es el trauma craneoencefálico. ¿Listo? Ese trauma craneoencefálico, pues obviamente me va a generar las cicatrices gliales que les contaba, y cuando se generan esas cicatrices, pues hacen corto porque pues no me permiten que las señales viajen de forma correcta entre neuronas. ¿Listo? Creo que dice nada de plomo. Olga, estricnina. Estricnina. Sí, estricnina. Que para que se rían, ¿en dónde pueden encontrar estricnina de forma muy normal y muy común? En lo... Dime, ¿dónde? Lo pueden encontrar muy fácil en un producto que es de gel, que se llama Nux Vomica, que es para gastrointestinal. Entonces cuando tienen diarrea, vómito, toda la parte de gastrointestinal. La Nux Vomica es la dilución de 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 estricnina. Hay que tener cuidado porque la FDA sacó un comunicado donde dice que personas o animales susceptibles a la estricnina se pueden llegar a intoxicar con la Nux Vomica. Así sea la dilución, se pueden llegar por susceptibilidad pueden llegar a intoxicar. ¿Qué otra cosa me queda? Neoplasias. Neoplasias, cualquier neoplasia, enfermedades degenerativas. Igual la epilepsia como tal es una enfermedad degenerativa. ¿Listo? Con el tiempo es crónica y degenerativa.
y también por anomalías congénitas. Las anomalías congénitas es más común en perros y se produce casi siempre por hidrocefalia. ¿Sí saben qué es la hidrocefalia? ¿Qué es la hidrocefalia? ¿En dónde? ¿En el cráneo? Específicamente en el cerebro. Porque puede ser un edema y eso no es hidrocefalia. Porque la hidrocefalia es una anomalía congénita por la presión, y no solo por el hecho de la presión, sino también porque es de nacimiento. Los pacientes ya nacen con esa